Los disquetes que llegaban eran peligrosos, podían tener de todo, sí. Sí, sí, sí. Me acuerdo que por esa época, por disquetes, me pasaba con mis amigos sobre todo. Buah, disquetes, es que suena tan viejo, o sea, suena a tan señor viejo. Suena a tan señor, pero que huele ya mal de la vejez. Pero me pasaba los de huevo cabrón, es que se llamaba. Esa animación. Buah, eso era. Yo creo que si lo veo ahora no me va a parecer una estupidez, pero en esa época era huevo cabrón, huevo cartoon, huevo cartoons. Era huevo cartoons. Sí, señor. ¿Cómo que tiene 2,87 millones de suscriptores en YouTube? ¿Qué? ¿Qué? Y el último video es de hace 5 meses. ¿Cómo? Esto sigue existiendo. Wow, impresionante. Ya tiene los humos de Panini, sí, Coli, míralos. De hecho los puedes ver. ¿Sí ves? Acá, estos dos grandotes de aquí son el 13 y el 14 y todos estos son la colección del uno del uno al 12. Están por acá. Y este rosadito de aquí es el 8. Imagino que con una caja de disques negros con contenido de dudosa procedencia. Mr. Y, y no estás lejos de eso. Literalmente yo tenía al menos unos 50 disquetes. Yo tenía una cantidad, de hecho me acuerdo que en esa época, porque pues tenía un mueble, obviamente hace muchos años, tenía un mueble de computador, o sea, para el computador diferente. Ese que tengo ahora es una mesita, simple, tiene un cajón acá y ya. Ese era grande y pues tenía como el espacio para la impresora, que para la pantalla, que se acuerdan que las pantallas eran gordísimas, que las pantallas eran gordas, entonces era como todo el espacio que uno la tenía que empujar y meter para que se colocara en el cuadrito. Y también tenía como una torrecita en donde se colocaban los disquetes y los CDs. Buah. Buah, estoy tan viejo. Yo tenía, o sea, a mí no me cabían los disquetes ahí. Yo tenía cajitas llenas de disquetes por. Buah, era una locura. ¿De dónde ya lo sacaste tantos disquetes? Es que, además de que en el colegio los intercambiaba, o sea, ¿de dónde sacaba los intercambiaba? Porque a mi mamá se los regalaban. En el trabajo, cuando ella estaba en una empresa, le regalaban animaciones, le regalaban mensajes, le regalaban pendejadas, entonces ya me los daba a mí. Entonces a mí los que no me gustaban, yo los intercambié y yo conseguí sobre todo los de WoW Cartoon. Y recuerdo que por ahí me pasaron Vulgarcito. Wow, Vulgarcito. Que era como el disquete prohibido. Yo tenía como dos o tres disquetes de Vulgarcito. Los prohibidos, eso no lo podían ver mi mamá que yo tenía eso porque eso era una cosa terrible, Vulgarcito. Te sigo en Twitter y me gusta tu perfil. Gracias, Coli. Muchas gracias, compañero. Siguen sacando los de WoW Cartoon. Locura, ¿eh? Eso eran los volúmenes pensé que eran Biblias. Hola, Eric. Siempre que me tienen. No mames, vulgarcito, sí. Eso es tan viejo. Eso es tan viejo. Eso es tan viejo. Cuéntame una cosa, la parte donde Coquito en broma le dice a Momonga que tiene la druida esperando, ¿lo pensó él o le ayudaron? No, lo pensó él. Eso ya fue decisión de él. Lo anterior, sí lo ayudó a Demiurge, o sea, lo de que perdonara a los hombres lagarto, eso sí, Demiurge intervino, o sea, Coquitus lo consultó con Demiurge y Demiurge le dijo eso y él dijo, ay, sí, gracias por ayudarme, Demiurge. Pero lo de que él trajo a la lagarta, a la albina, a la caníbal,
Eh, Eso fue totalmente iniciativa de él. Cocytus. Entiendo. Pero ahorita es que yo tengo 25, pero yo nunca usé disquetes, solo discos. Eh, yo es que utilicé disquetes de muy pelado. O sea, yo utilicé disquetes, ¿qué te digo yo? Como con 10 11 años. Pero... Pero no te creas, o sea, no era algo que usé mucho tiempo. Hubo, o sea, tú y yo que tenemos una edad más o menos parecida, eh, estábamos como en el periodo de la transición de disquetes a CDs. Que yo también tuve una cantidad de CDs absurda. Pero, pero de CDs, sobre todo de juegos. Porque yo iba al centro de mi ciudad, bueno, al centro, ¿no? Porque en fin, iba a los locales comerciales de acá de la ciudad de videojuegos y yo compraba CDs. De más de niño, de más chiquito, con qué sé yo, 6 7 8 años, yo tenía Nintendo 64, entonces yo compraba los cassettes. Me acuerdo que ahorraba el dinero y compraba los cassettes de segunda porque no me alcanzaba. Para nuevos, obviamente, porque pues era un pendejito y además cada vez que ganaba todas las materias me compraban un cassette, era como, bien, lo lograste bien. Entonces, era como el premio. Pero luego, ya más grande y cuando la transición de disquetes a CDs, yo con los CDs, yo compré una mano de juegos y sin saber, porque en esa época yo no tenía internet. Sí tenía internet, pero era este internet de teléfono, era este internet que solamente servía para Messenger. En ese tiempo ni siquiera era Facebook, sino que era Hi-Fi. Eh, Google en esa época, si existía, no se utilizaba mucho, o al menos yo no lo conocía. Para conocer cosas eran libros o en carta 2000, what the fuck, en carta 2002, 2004, eh, o libros directamente que se compraban. Antes uno tenía libros de biología, libros de geografía, libros de español, poco de hojas que uno utilizaba. Y yo iba al centro y compraba CDs de juegos y yo ni siquiera sabía si iba, como no había Google o no había una forma de consultar los juegos en esa época, yo iba y conseguía los CDs. Me acuerdo mucho que, por ejemplo, jugué el Black and White, lo recuerdo mucho porque le dediqué muchas horas. Recuerdo que el Age of Empires obviamente lo conocía y lo adquirí en CD. El Warcraft 3 me lo dio un primo, me acuerdo. Me lo dio un primo. Además uno también más o menos conocía los juegos por los locales, los establecimientos de computadores en donde alquilaban un computador para jugar, que en esa época eran una barbaridad la cantidad de locales que habían, literalmente habían, recuerdo que por mi barrio de computador solamente había uno, no, de computador habían dos, de Play, en esa época era Play 2, sí, sí, de Play 2 creo que habían como tres, y de Xbox habían dos. ¿Era Play 2 o Play 3? Era Play 3, ¿verdad? Play 3 con Xbox, sí, creo que era Play 3. Oh, y no, y desde antes, o sea, de hecho, sobre todo acá en mi ciudad, yo no sé en otras ciudades, porque ni idea, pero los locales de videojuegos fueron un negocio que existió por mucho tiempo. O sea, yo llegué a saber, nunca, no fue mi época, pero llegué a saber que existieron locales de videojuegos con Super Nintendos. Luego pasaron a Nintendo 64, Play 1, que
Ahí es que conocí muchos juegos de Play 1 por locales de videojuegos. Y luego eso fue evolucionando, que Play 2, que la GameCube, claro que la GameCube no era tan popular. Y ya luego por allá Xbox y Play 3 que conocí el Halo. Pero claro, como en esa época yo ya tenía computador, mi primer computador que como les dije ahorita era de estos viejitos con la super pantalla grande. Claro que mi computador era bastante bueno porque mi señora madre le invirtió dinero a ese computador, ¿eh? Recuerdo que le invirtió muy bien. En esa época, por allá lejísimos, era un Pentium. En esa época el Pentium era wow. Eh, y claro, yo conseguía los jueguitos en CD. Recuerdo, ahora que me están viniendo flashes de esa época, que conseguí el Imperius 3, el Age of Empires 3, y que lo instalé en el computador y abría, pero, pero, pero tosiendo. O sea, ya ese era como el límite. Como lo podía jugar, pero todo en mínimo y iba súper mal. O yo no sé si era por el CD que me dieron, que también puede ser. Pero wow, oh por Dios, claro, cuando empecé a tener internet, hay otra forma de conocer juegos, además de los locales, las revistas. Yo tenía revistas de videojuegos, gente, yo boté eso. No me arrepiento de haberlas botado, sinceramente, porque acumulaban polvo. Pero yo tenía una cantidad de revistas de videojuegos que hablaban de videojuegos. Y recuerdo mucho que una de mis favoritas era en las que hablaba del World of Warcraft. Yo ya conocía el Warcraft 3, me encantaba, lo amaba. Por esa época empecé a jugar Dota. Y obviamente empecé a saber del World of Warcraft. Y cuando al fin tuve internet, recuerdo que el World of Warcraft tenía, lo tenía en 5 DVDs. 5 DVDs. Y tenía que instalar uno y luego pasar los archivos del otro. Y colocar el otro y pasarlo. Y luego colocar el otro y pasarlo y colocar el otro. Buah, eso era un proceso. Y me acuerdo que nosotros en el colegio, yo le... En el colegio, en mi salón, yo creo que en esa época estaba en noveno de bachillerato. Sí creo que estaba en noveno o décimo. Tendría que unos noveno, 14 años, unos 14 años. Recuerdo que por esa época yo eso se lo distribuía todo. Yo hice un poco de copias del World of Warcraft porque a mí me encantaba y pues era un juego más o menos popular. Eh, entonces, claro, yo le daba copias a mis amigos cercanos y también a compañeros del salón. Yo se las daba. Debía haber cobrado por eso, pero no, yo se las daba. Yo tenga, quiero compartirles el God of War. Yo quiero que lo jueguen. Y claro, esos archivos yo los tenía ya con el servidor. O sea, ellos tenían nada más que colocar los archivos. Y obviamente registrarse en el servidor, que ni me acuerdo cuál era. Registrarse. Simplemente pegaban todos los archivos, se registraban y ya podían jugar. Re genial. Me acuerdo que también por esa época estaba el emulador de Game Boy Advance. Guau, genial. O el emulador de Nintendo 64, que es súper irónico. Y creo que ya lo he mencionado acá alguna vez. Una de mis más grandes arrepentimientos de las pocas cosas que poseía de niño, que, que me arrepiento de haber regalado. Mis juguetes no, porque pues son juguetes, ¿no? Pero el Nintendo 64 con los juegos a unos niños pobres que ni conocía. Esos niños pobres yo creo que ni tenían cable para conectarlo. Mi Nintendo 64. Yo sigo diciendo no, porque fue por mi papá. No, que regalémoselos a ellos. Usted ya, porque yo no lo utilizaba, sinceramente. Usted ya no lo utiliza y yo no sabía el valor de las cosas. Al fin y al cabo, claro, yo había comprado algunos cassettes, pero no eran la mayoría. La gran mayoría habían sido regalados. Pues bueno, yo ya me los había pasado muchísimas veces y pues yo no tenía tanta perspectiva del valor de las cosas. Entonces, y además yo estaba, no, que por esa época, creo que por esa época ya era,
Play 2 o incluso Play 3 y Xbox. O sea, yo ya estaba como, no, ese Nintendo 64 es una mierda. Pero no, o sea, lo tendría guardado. ¿Por qué lo tendría guardado? Obviamente lo tendría guardado, pero sería una joya. Con los sería una joya, sería una hermosa joya. Y algún día en la que estuviera completamente sin nada que hacer. O sea, ustedes imagínense yo la mano de chicas que podría invitar a mi casa y decirles, sabes, tengo una Nintendo 64 en mi casa. ¿Quieres ir a Tengo dos controles. Tenía dos controles. Tengo dos controles, ¿quieres ir a jugar? Entonces, es irónico porque después, cuando ya tuve el computador pues ya empecé a tener internet y todo eso, descargué fucking emulador de Nintendo 64 para pasarme más juegos de Nintendo 64, incluso repasarme juegos que ya tenía. Pero, y sobre emulador de Game Boy Advance, que también me disfruté muchísimos juegos de Game Boy Advance. Qué rico que era el emulador de Game Boy Advance. Internet, mi primer juego. Muy online. Muy online, ¿eh? Por esa época, acá en Colombia, o bueno, acá en Cali, un juego que se popularizó mucho, el Dofus. Buah, la gente sí que jugaba Dofus. La gente sí que jugaba. A mí nunca me gustó, sinceramente. Yo lo jugué, yo lo probé, pero nunca me gustó porque yo por esa época estaba enamoradísimo del WoW, pero enamoradísimo. Qué entretenido escuchar las historias de Kev de los tiempos de antaño, sí. Sí, 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 sí. Yo todavía tengo mi Nintendo 64, guarda eso con recelo. Más que tengo es una GameCube y no la juego desde hace 3 años porque realmente no me importa. Ya, entiendo eso, pero guárdala. A lo mejor algún día te da la nostalgia y juegas algún jueguito. Pero guárdala. O véndela. O sea, si en realidad realmente no te importa, la puedes vender cara, supongo, no sé. ¿A cuánto estará una GameCube ahora? No tengo ni idea. Espera, cuéntame una cosa. ¿Qué regalo les dio Momonga a sus aliados con Shaltir con como el libro? Nada como Ares y los troyanos para descargar. No, lo único que cambiaba era juegos o cartas de Yu-Gi-Oh! Que las cartas de Yu-Gi-Oh! También las disfruté mucho, ¿eh? O también disfrutaba mucho el trompo. También me gustaba muchísimo. Me gustaba más No, me gustaba más el yoyo. No, me gustaba más el trompo que el yoyo. Claro, el trompo era el que uno lanzaba y lo ponía a girar. Yo me acuerdo que me aprendí trucos y los lanzaba y lo colocaba en la manita y uno se creía Jesucristo. Luego uno cogía con la cuerdita y lo ponía acá en la cuerdita a bailar. Y uno se creía acá el puto amo. Tiempos más bonitos.